El estadio de Los Ángeles estaba teñido de rojo y blanco aquel 21 de junio de 2026. Bélgica, repleta de estrellas y desesperada por su primera victoria, se lanzó al ataque una y otra vez, y ola tras ola se estrelló contra el mismo hombre. 7 atajadas, una de ellas a quemarropa, un reflejo imposible para sacar el balón del pie de Maxime de Cuyper. Para cuando el árbitro pitó el final del 0-0, Bélgica había disfrutado del 70% del balón, había encadenado más de 600 pases y no había marcado nada. Todo detenido por un arquero que, poco más de 20 años atrás, había estado durmiendo en el pavimento de una calle de Teherán. Y aquí está lo increíble. Bélgica pasó los últimos 25 minutos con un hombre menos, después de que Nathan Nagoy fuera expulsado en el minuto 66 por derribar a Mehdi Taremi en una contra. Un hombre de más, control total del balón, y aún así no pudieron romper el muro. El empate dejó a Irán en la cima de un grupo G muy abierto, con los 4 equipos todavía con posibilidades de terminar primeros. Alireza Beiranvand fue noticia en todo el mundo aquella noche. Pero para entender la magnitud de todo esto, hay que remontarse a una aldea donde nadie soñaba que un niño que pastoreaba ovejas llegaría jamás cerca de un mundial. Nació el 21 de septiembre de 1992 en Sarab-e-Yazd, en la provincia iraní de Lorestán, en el seno de una familia kurda del pueblo Lok. Sus padres eran nómadas, siempre en movimiento en busca de tierras de pastoreo para su rebaño. Del hijo mayor se esperaba que trabajara, y vaya que trabajó. A los 8 años ya arreaba ovejas por las montañas. En el tiempo que le quedaba, jugaba al fútbol y a un juego local llamado Dalparan, que consistía en lanzar piedras lo más lejos posible. Guarden ese detalle, ese brazo va a volver a aparecer. Beiranvand empezó como delantero en un pequeño equipo local, hasta el día en que el arquero se lesionó y él se puso los guantes. Una atajada espectacular, y nunca más salió del arco. Su padre no quería saber nada de eso. Odiaba el fútbol. Exigía que el muchacho trabajara y rompía sus guantes y su ropa cada vez que lo sorprendía entrenando. El chico aprendió a esconder sus propias manos desnudas para no llevarse un regaño. A los 17 años, se escapó a Teherán con dinero prestado. En el autobús conoció a un entrenador que lo dejó entrenar en un club, a cambio de una cuota que no tenía manera de pagar. Sin hogar y sin nada a su nombre, empezó a dormir en la calle, acurrucado contra el portón principal del club. Por las mañanas, recogía las monedas que la gente dejaba caer al suelo al pasar. Creían que era un mendigo. Él se quedaba con las monedas. Para sobrevivir, cosía en una fábrica de noche. Después se mudó a un lavadero de autos, donde su estatura lo convirtió en el especialista interno para limpiar camionetas. Un día, Ali Daei, el mayor ídolo que ha producido el fútbol iraní, entró para que le lavaran el auto. Los otros muchachos le dieron un codazo al chico. «Anda, háblale, pídele una oportunidad». Beiranvand no fue. Tenía demasiada vergüenza. Volvió a fregar la carrocería. También trabajó en una pizzería y como barrendero, limpiando un parque a cambio de un lugar donde dormir. Cuando el NAF Teherán lo dejó libre por una lesión, parecía el final. Pero el entrenador del sub-23 del club lo llamó de vuelta y ese fue el momento en que la línea por fin empezó a curvarse hacia arriba. Debutó en la Copa Hasfi en 2011 y se afianzó rápidamente. En 2013-14 llevó al Naft al 3. lugar de la liga y a la primera liga de campeones de la AFC del club. Y ese brazo de Dalparan empezó a aparecer. En noviembre de 2014, asistió en un gol al lanzar el balón más de la mitad de la cancha. La piedra se había convertido en pelota. En 2016 fichó por el Persepolis, el club más popular del país, y estuvo 718 minutos sin recibir goles, un récord de la liga. Fue candidato al futbolista asiático del año en 2018. Ganó 4 guantes de oro, 6 títulos nacionales y convirtió esos lanzamientos en leyenda. Posee 2 récords Guinness, uno por el lanzamiento de balón más largo en un partido oficial, más de 61 metros, y otro por un despeje de más de 78. Luego vino Europa. El Royal Antwerp en Bélgica, un debut en la Europa League contra el Tottenham, una sesión al Boavista en Portugal. Regresó al Persepolis, pasó al Tractor y volvió a ganar la Liga iraní en 2024-25. Pero su nombre entró en la historia del fútbol para siempre una noche de junio de 2018,
en Saransk. Fase de grupos del Mundial, Irán contra Portugal. Penal. De pie ante el balón, Cristiano Ronaldo. Beiranvand lo atajó. El empate 1-1 encendió a todo Irán, y el chico que solía esconder sus manos de su padre se convirtió en héroe nacional con un solo empujón del brazo. No fue suerte. Al año siguiente, en la Copa Asiática, siguió atajando penales decisivos. El hombre aparecía cuando la presión estaba en su punto más alto. Eso era simplemente lo que hacía. Cabe señalar que Beiranvand es también una figura moldeada por la política iraní. En medio de las tensiones con Israel y Estados Unidos, publicó mensajes nacionalistas en defensa de su país, posturas que lo alinean con la línea oficial de Teherán y que ayudan a explicar por qué la selección genera reacciones tan divididas, especialmente dentro de la diáspora iraní en donde aficionados que alientan al Team Melli conviven con quienes rechazan al gobierno. El Mundial de 2026 en sí fue caótico para Irán. Las restricciones de viaje de Estados Unidos y los problemas de visado obligaron al plantel a entrenar en México y a abandonar las ciudades sede apenas horas después de cada partido. Llegó al torneo en Estados Unidos, México y Canadá como capitán y ancla defensiva, con uno de los registros de partidos internacionales más altos del equipo. En el debut, un 2-2 con Nueva Zelanda en el que Irán remontó 2 veces. Después, el muro contra Bélgica. 2 puntos, líder del grupo y un solo objetivo restante: superar a Egipto en la última fecha para llegar a los 16avos de final. Miren ese camino. Pastor en una familia nómada, sin hogar. Costurero de fábrica, lavador de autos, cocinero de pizzas, barrendero. Todo eso de un lado y del otro, récords mundiales, trofeos, una carrera en Europa y 2 momentos grabados para siempre en un mundial: el penal de Ronaldo y la noche en que contuvo a Bélgica él solo. Cuando sonó el silbato final en Los Ángeles, los aficionados de Irán celebraron como si hubieran ganado el torneo entero. Beiranvand alzó los brazos al aire y abrazó a sus compañeros. El muro había resistido. Y la cámara, sin saberlo, enfocaba a un hombre que alguna vez durmió contra un portón, recogiendo monedas del suelo. El mundial no ha terminado. Egipto es el próximo, con la clasificación en juego. Pero pase lo que pase, el torneo de 2026 ya encontró su historia. El niño de las montañas de Lorestán, que solía esconder sus propias manos para que su padre no las viera, es ahora el arquero que sostiene los sueños de todo un país, él solo.